Su desierto, aunque parezca difícil o eterno, Dios no se ha olvidado de usted. No te dejará tirado en el desierto. Pasarás al otro lado y podrás ayudar a tu familia y a tu comunidad porque saldrás fuerte, compasivo, misericordioso. Hay momentos donde uno se pregunta si de esta prueba saldré, y siempre hemos salido más cerca de Dios, más humildes, más sabios, con una capacidad mayor de enfrentar la adversidad, y tenemos una mejor capacidad de identificarnos con los que están a nuestro lado. Toda adversidad tiene un propósito que va más allá de nosotros, y es conducirnos a bendecir la generación que viene después de nosotros, dejar a nuestra familia en un mejor lugar. Hola, soy Sixto Porras de Enfoque a la Familia, y hoy quiero compartir un tema que ha estado en mi corazón. Recuerdo cuando mi hijo Daniel, siendo niño, sufría crisis de asma. En una ocasión tuvimos que correr al hospital, a emergencia, y dejarlo en el hospital. Todavía recuerdo su cara de niño, posiblemente unos 4 o 5 años, y teníamos que salir de la sala y nos decía: no se vayan, no se vayan. Y sus lágrimas corrían. Qué momentos más duros, qué momentos más difíciles. Pensábamos que se nos escurría como el agua por las manos. Cuando uno vive esos momentos de adversidad, se pregunta: Dios mío, ¿por qué? Y uno no lo entiende. Esa pregunta, ¿por qué? Si no soy una mala persona. David decía: ¿por qué aquel prospera que es malo y a mí me ocurre esto? Es decir, la pregunta existencial de por qué enfrentamos momentos difíciles no es fácil de responder. Pero hay una relación entre la adversidad que muchas veces enfrentamos y el cumplimiento de los propósitos de Dios en nuestra vida. Toda adversidad está ahí para ser superada, y en medio de ella vamos a experimentar varias cosas. Número uno, vamos a conocer a Dios de manera personal, íntima. No me lo contaron, no me lo dijeron, no fue un buen mensaje que escuché. Ahora tengo que clamar, tengo que gemir, tengo que buscar su rostro, tengo que suplicar el milagro. No hay nadie. Estamos mi adversidad y yo, pero ahí salimos cerca de Dios. Ahí conocemos a un Dios personal. Ahí nos humillamos. Dejamos de lado el orgullo de los éxitos para suplicar misericordia, compasión. Y Dios dice: me hallan los que me buscan, y estaré listo para estar ahí, cerca de ustedes. Vamos a desarrollar un alto nivel de humildad, y este nivel de humildad nos va a ayudar a identificarnos con la necesidad de los demás. Es lo que Jesús le dijo a Pedro cuando en Lucas 22 le dijo que lo iba a negar. No, sobre mi cadáver, orgullo. Pero he orado para que tu fe no falte. Y quiero decirte algo, Pedro. Y tú, una vez vuelto, confirma, anima, estimula a tus hermanos, porque vivirán una experiencia diferente, pero al mismo tiempo decepcionante y dolorosa. Pareciera que el Salvador, el Mesías, el Maestro, había muerto, y para ellos les costaba ver el tercer día, el día siguiente, el día del milagro. Eso nos ocurre en medio de la adversidad. Por eso, cuando enfrentamos la adversidad, somos más compasivos, tenemos más misericordia con los demás, juzgamos menos a los demás. Y el otro elemento es que Dios siempre en medio de la adversidad va a formar nuestro carácter, va a hacernos más resilientes, va a hacernos más fuertes, va a producir en nosotros un temple capaz de enfrentar otras adversidades que en el futuro van a llegar. Por eso, no se rinda. En medio de cada adversidad hay una lección, algo que vamos a aprender. Romanos 8:28 dice: y sabemos que Dios hace que todas las cosas ayuden para el bien de los que lo aman. Esto es, a los que son llamados conforme a su propósito. Todas las cosas que nos ocurren nos van a ayudar para bien. Nada nos ocurre para dejarnos tirados en el camino. Dios no nos ha dado una prueba que no podamos soportar. Y juntamente con esa dificultad nos ha dado la entereza, la capacidad, la fuerza, la fe y la cercanía de Él para superarlo y salir adelante.
Hay momentos donde uno se pregunta si de esta prueba saldré. Y siempre hemos salido más cerca de Dios, más humildes, más sabios, con una capacidad mayor de enfrentar la adversidad y tenemos una mejor capacidad de identificarnos con los que están a nuestro lado. Romanos 5, 3 al 5 dice, sabemos que el sufrimiento produce perseverancia, es decir, la adversidad, los momentos difíciles, el único camino que queda es perseverar, luchar hasta el final, no se rinda. En el nombre del Señor, no se rinda, por favor, no se rinda. La perseverancia va a producir entereza de carácter, un carácter más formado, un carácter más firme, un carácter más cerca de Dios, un carácter con mayor temple, un carácter menos emocional, un carácter menos caprichoso. Y la entereza de carácter va a producir en nosotros esperanza en un mejor mañana, en ese Dios de milagros, en ese Dios que escribe una historia donde no hay, pareciera, nada de esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Él nos ha enviado el Consolador, al que está con nosotros, el que nos va a guiar, el que nos va a orientar. Por eso en el nombre del Señor, no se rinda. Queremos hacer esta breve pausa para hacerle una pregunta. ¿Está usted interesado o interesada en seguir recibiendo estos mensajes de manera gratuita? Si es así, vaya al botón de abajo que dice suscribirse y presiónelo. La aplicación de YouTube reconoce que usted tiene interés en seguir recibiendo estos mensajes y se los va a recomendar también a otros amigos, familiares o personas que están navegando en YouTube. Eso nos ayudaría enormemente a seguir difundiendo este mensaje de ayuda y esperanza a la familia. Efectivamente, muchas veces uno puede pensar que Dios se olvidó de uno. Por ejemplo, pienso en José, que antes de los 17 años era el hijo favorito de su padre Jacob, le daba un trato especial, le compraba ropa especial, lo cual es un error del padre. Sus hermanos lo odiaron y lo odiaron más cuando él comenzó a tener sueños donde Dios le revelaba lo que iba a hacer en el futuro. Y la envidia, el odio y el rencor hizo que sus hermanos quisieran asesinarlo. Estando en medio de eso, su hermano mayor dijo, no, va a producir dolor a nuestro padre, mejor vendámoslo como esclavo. Y de repente, cuando José despierta, está en una caravana de esclavos comprado por los ismaelitas y luego termina siendo vendido como esclavo en Egipto. ¿Quién podía imaginar que llegó a Egipto siendo esclavo? ¿Quién podía imaginar que mañana sería el que salvaría a Egipto y alimentaría a su familia? Nadie podía imaginarlo. Pero en medio de este camino, de esta adversidad, Dios iba puliendo el carácter y la dependencia de él. Si no, el orgullo lo hubiera tomado, la impulsividad lo hubiera tomado, las emociones lo hubieran tomado. Pero es ahí, en la casa de su amo Potifar, donde comienzan de último en la línea, pero porque Dios estaba con él, rápidamente ascendió a ser el segundo después de su amo. Todo lo puso en su mano. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios estaba con él. ¿Se da cuenta? En medio de la adversidad, Dios comienza a formar dones en nosotros y comienza a ponernos en conexiones estratégicas. Bueno, la esposa de Potifar se enamora de José, pero José tiene convicciones fuertes y firmes. Su destino estaba claro en su corazón. Él sabía que había un mañana, que había un propósito, que aunque él no lo entendiera hoy y no lo comprendiera porque era esclavo, él sabía que su vida tenía destino. Y cuando ella lo trata de seducir diciéndole, duerme conmigo, todos los días le cantaba la misma canción, José decía, no señora, todo me es dado menos usted. Todo me ha sido entregado por mi amo menos usted. Pero sobre todo él tenía temor de Dios. Y es ahí donde él corre desnudo, cuando ella trata de seducirlo. Aunque usted corra desnudo, haga prevalecer sus valores, sus convicciones, sus principios, porque Dios saldrá en defensa de nosotros. Esto le hace pasar la vergüenza horrible de terminar en la cárcel, acusado injustamente por la mujer de Potifar y con engaño, él termina en la cárcel. Pero curiosamente,
Donde quiera que llegaba José, rápidamente, por la gracia de Dios, le entregaban la autoridad para poder bendecir ese lugar. Y rápidamente el carcelero le dio la llave de la cárcel. ¿Por qué? Porque José mostraba un espíritu superior, porque sus convicciones eran fuerte, porque su temor a Dios era tan profundo que el carcelero no tuvo temor de entregarle la llave y poner los otros presos en sus manos. Por eso nuestro destino no está en el mañana que un día llegará. Nuestro destino está en el cumplimiento de los planes de Dios en el hoy que hoy estoy viviendo, en ese propósito que hoy estoy viviendo. José podía imaginar que a los que él ayudó se olvidaron de él, pero se olvidó de nosotros Dios de ninguna manera. Al llegar a los 30 años, cuando el faraón tiene un sueño, se recuerdan de aquel extranjero que estaba en la cárcel y lo traen a la presencia del faraón y él interpreta el sueño. José es tan humilde que cuando el faraón lo felicita dijo: no, señor, no soy yo, es Dios quien revela los sueños. Y el faraón dijo: no hay nadie en este lugar con esas características. ¿Cuáles? Las que desarrolló en medio de la perseverancia. Y, y José se convierte en el gobernador de Egipto. Y ahora comienza a organizar en tiempo de abundancia el ahorro suficiente para cuando llegaron los años de escasez. Egipto era el granero del mundo conocido. Y es ahí cuando sus hermanos vienen. Y cuando José se revela a sus hermanos tienen miedo porque tenían la conciencia sucia. Pero José, cuando se revela a sus hermanos, les dice: no fueron ustedes los que me trajeron aquí, fue Dios. Para este momento, es decir, este momento se interpreta cuando llegue. ¿Cómo llegó José? Con un carácter pulido, conociendo a Dios en lo íntimo, dependiendo de Dios. Y ahora él podía entender que todos esos desiertos, que todos esos momentos difíciles tenían el propósito de que en esta ocasión ayudaría a su familia. Y él trajo a toda su familia para alimentarla y que no murieran. Trajo a toda su familia para poder ayudarle. Por eso es importante que en medio de la adversidad no resienta su corazón. Si José se hubiese llenado de amargura y de resentimiento, no puede vivir ser el redentor de su familia. No hubiese enfrentado ese momento. Si José se hubiese llenado de amargura contra sus hermanos, hoy los estuviese latigando y los estuviese entregando al mal. Pero ninguna adversidad debe llevarnos al odio, a la amargura, al rencor, sino que debe llevarnos a encontrarnos con Dios, a perdonar los errores nuestros y los errores de los demás, para que mañana seamos capaces de servir a la comunidad donde estamos y sobre todo a nuestra familia. Déjeme explicarle esto. Su desierto, aunque parezca difícil o eterno, Dios no se ha olvidado de usted. No te dejará tirado en el desierto. Pasarás al otro lado y podrás ayudar a tu familia y a tu comunidad porque saldrás fuerte, compasivo, misericordioso. Dios no se ha olvidado de usted aunque pasen los años. Podía pensar Moisés: se olvidó de mí. ¿Cómo aquel anhelo que yo tenía cuando joven de ayudar a mi pueblo me ha hecho vivir en el extranjero, lleno de miedo, viviendo con una familia extraña? Ni siquiera puedo estar cerca de mi pueblo. Lo que Moisés no sabía es que Dios lo mandó al desierto para pulir su piel, para entrenarlo cuidando ovejas, para ayudarlo a ser experto en medio de cruzar desiertos. Lo que él no sabía es que mañana conduciría a un pueblo de 1 millón de personas en el desierto por los mismos 40 años que se había entrenado en el desierto. Por eso, toda adversidad tiene un propósito que va más allá de nosotros y es conducirnos a bendecir la generación que viene después de nosotros, dejar a nuestra familia en un mejor lugar, darle la mano a los más necesitados de nuestra familia cuando menos lo imaginemos. No piense que Dios se ha olvidado de usted. No piense que en medio de esta adversidad debemos detenernos. Dios le habló a Jeremías cuando el pueblo de Israel estaba en esclavitud. Y
preguntó qué debemos hacer. La palabra de Dios escaseaba, el pueblo comenzó a vivir un desánimo tan profundo que dejaron de producir y la palabra de Dios fue, en medio de la adversidad, diles que cultiven. En medio de la adversidad, diles que edifiquen casa. En medio de la adversidad, diles que se casen. En medio de la adversidad, diles que tengan hijos y que no se detengan. No importa aunque estemos viviendo en una tierra extranjera que pareciera que es de paso. Usted y yo nacimos para ser excelentes donde quiera que lleguemos. Usted y yo nacimos para hacer la diferencia donde quiera que lleguemos, igual que José, que Daniel, que Esther, igual que cada uno de los que se han ofrecido en las manos de Dios. En medio de la adversidad, Dios nos hace experto en cosas que no entendemos cómo serán utilizadas mañana. Por ejemplo, a David lo hizo experto cuidando las ovejas, tirando con su honda, matando osos y leones, y pudo contemplar la gloria de Dios. Y cuando llegó el momento de enfrentar la gran batalla contra Goliat, no lo hizo con una espada o con una lanza, lo hizo con aquello en lo cual era el experto. Ahora Dios sigue haciendo la misma pregunta que siempre nos hace. ¿Qué tienes en tu mano para que yo haga el milagro? ¿Qué me ofreces? Moisés le ofreció su vara. Aquel niño ofreció su merienda, unos pocos panes y unos pocos peces, lo cual fue suficiente para dar de comer a más de 5,000, posiblemente hasta unas 15,000 personas. Dios quiere multiplicar lo que ha puesto en tu mano. No nos pide que traigamos riqueza, nos pide que traigamos nuestro corazón en humildad. Dios está en medio de nuestro desierto y en medio de nuestra adversidad. Su mano no se ha cortado. Es tiempo de caer de rodillas, de clamar y de permitirle a Dios que nos abra los cielos y que nos alimente con maná del cielo. Yo recuerdo cuando era niño y mis papás trabajaban mucho, dormíamos todos en un mismo cuarto y cada día había comida en la mesa, cada día había esperanza, había fe. Aunque la cocina tenía piso de tierra, aunque la plancha era de carbón, aunque la cocina era de leña, nunca fuimos pobres. ¿Por qué? Porque nuestros padres nos educaron en el valle de la fe, de la esperanza, de la oración, del gozo y de la gratitud. Y eso formó nuestro carácter para poder servirle hoy apasionadamente. No te desanimes. En medio de la adversidad conocerás a gente maravillosa. Me lo decía una viuda, no sabía nada de la empresa. Mi esposo murió a los 40 años y yo llegué a la empresa a llorar, a pedir la ayuda de los gerentes, a que me entrenaran. Hoy, después de 10 años, me dijo ella, he multiplicado la empresa, he multiplicado la riqueza y yo jamás pensé que tuviera la capacidad que Dios me ha mostrado que tengo. Mis hijos han crecido y todos se han involucrado en la empresa. Yo pensé que no podía, pero sí pude. Yo quiero decirte, deja de pensar que no puedes. Descubrirás dones ocultos, descubrirás amigos que no sabías que tenías, descubrirás creatividad e ingenio que tienes dentro de tu corazón. Por eso te bendigo y pido a Dios que multiplique tus fuerzas, que tus hijos a tu lado, que tu cónyuge a tu lado, encuentren refugio en Dios y que juntos caigamos de rodillas para pedir a Dios el milagro, para que envíe el maná de este día, porque Él enviará mañana el maná de mañana, que aunque no sepamos qué hacer como Moisés y el pueblo frente al Mar Rojo, que podamos clamar a Dios y que nos diga que levantemos la vara, lo que tenemos en la mano, y miraremos el mar abrirse, miraremos las canastas de alimento multiplicarse y contemplaremos a Dios hacer milagros. No pensemos que los demás nos han dado la espalda. Dios nunca nos ha dado la espalda. Y lo más importante es que Él no se ha olvidado de nosotros. Te bendigo en el nombre de Jesús para que descubras ángeles a tu lado, que te des cuenta que Dios no se ha olvidado de ti. Tus fuerzas serán renovadas, tu piel será más resistente, tu sabiduría será más fuerte, tu carácter estará mejor fundamentado, tus convicciones estarán más firmes que nunca. No hay atajos para llegar al otro lado, a la tierra prometida. No hay atajos. Todos tenemos que pasar momentos difíciles y si perseveramos,
contemplaremos la gloria de Dios. Si perseveramos, seremos más creativos que nunca. Si perseveramos, nuestra siguiente generación se va a inspirar. Tú y yo nacimos para dejar a nuestra familia en el destino correcto y nada hará que quedemos tirados en el camino. Por eso te animo a que perseveres hasta el final, que decidas a dónde quieres dejar tu familia y que entiendas que todo lo que hemos vivido tiene un propósito, que aunque hoy no lo comprendemos, lo comprenderemos mañana. En el nombre de Cristo Jesús, pido que Él abra los cielos y que puedas contemplar su gloria como nunca antes. Persevera, instruye a tus hijos, anímalos, acércalos a Dios y cuéntales que así como hemos llegado nosotros, ellos también lo lograrán. Que Dios te bendiga. Soy Sixto Porras de Enfoque a la Familia.